Bien, vamos a hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos leído antes, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial consistió en la división, ¿verdad?, igual, del mundo del lado Abel, que es la democracia, y el mundo del lado Caín, en este momento de la historia representado por el totalitarismo. El totalitarismo es una ideología política que va en contra del desarrollo de la libertad de la mente original del ser humano. Entonces, digamos que obstruía el camino del desarrollo de la providencia de Dios. Okay. Entonces, por eso fue que hubo naciones, ¿verdad?, que apoyan la democracia, que son las naciones del lado Abel, y las naciones que apoyan el totalitarismo, que van a quedar del lado Caín. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué determinó igual, ¿verdad?, las naciones del lado celestial, las naciones del lado satánico en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el lado de Dios está representado por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que apoyaban a la democracia, y el lado de Satanás, Alemania, Japón e Italia, que eran naciones totalitarias, ¿verdad?, que están representando el lado satánico. Las razones por las que el lado celestial y el lado satánico se enfrentaron con tres grandes potencias a cada lado. Vimos que en el jardín de Edén, tres seres, Adán, Eva y el arcángel, entregaron, o más bien impidieron que se desarrollaran las tres grandes bendiciones centradas en Dios. Entonces, por eso es que tienen que existir tres países representando, ¿verdad?, a Adán, Estados Unidos, a Eva, Inglaterra, el arcángel está representado por Francia, pero este mismo modelo lo va a usar Satanás al lado de él, ¿verdad?, adelantándose incluso a lo que Dios está planificando. Entonces, Satanás también va a colocar a Alemania como un representante de Adán, Japón como representante de Eva y Italia como representante del arcángel. Entonces, el mundo queda dividido así, precisamente para poder restaurar las tres grandes bendiciones del lado de Dios. Okay. Las causas de la Segunda Guerra Mundial, según la providencia de la restauración, en primer lugar, es una condición de inmunización para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios en la etapa de crecimiento. Entonces, aquí vemos un personaje, igual, ¿verdad?, que en la Primera Guerra Mundial, que fue el Kaiser de Alemania, aquí el personaje que aparece, Hitler, que él quiere establecer, ¿verdad?, una ideología de hegemonía mundial, ¿verdad?, centrada en el pangermanismo, que es propagar esta ideología para ganar cada vez, como diciendo, más adeptos a esta ideología. ¿De acuerdo? Entonces es la restauración de las tres grandes bendiciones, pero en la segunda etapa, la etapa de crecimiento. La segunda causa es que los cristianos tienen que superar la segunda tentación de Jesús, ¿verdad?, que Satanás le había hecho a nivel individual, entonces ahora tiene que darse a nivel mundial. ¿De acuerdo? Precisamente para restaurar la segunda bendición que va a ser concretada por el Señor en su segunda llegada. Y también es el fundamento de la etapa de crecimiento para restaurar la soberanía divina. Entonces, con el final de la Segunda Guerra Mundial, la democracia tiene el fundamento bien establecido para desarrollarse, o sea, el fundamento se concreta, la democracia se concreta. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial, según la providencia de la restauración. La Segunda Guerra Mundial, entonces, el lado de Dios obtuvo la victoria. Se cumplió la condición, etapa de crecimiento para restaurar las tres grandes bendiciones. Se cumplió la condición para restaurar, bueno, aquí dice la segunda bendición, ¿verdad?, centrada en haber completado, haber superado la segunda tentación, ¿verdad? Y el tercer punto estableció el fundamento en la etapa de crecimiento para la restauración de la soberanía de Dios. Entonces queda todo el fundamento para que la palabra de Dios, ¿verdad?, se pueda revelar al mundo entero. Y entonces aparecen todas las condiciones providenciales en la historia humana para el nuevo cielo y la nueva tierra bajo la segunda venida del Señor, en la etapa de crecimiento de la providencia, ¿de acuerdo? Entonces, vemos acá, que es muy interesante, ¿verdad?, cómo Hitler, la vida de Hitler se asemeja incluso a la vida de Jesús, ¿cierto?, ¿verdad? Sí. Porque Jesús tiene una ideología que él quiere expandir a nivel mundial para la salvación de la humanidad. Hitler también la tiene, ¿verdad? También Jesús, por ejemplo, la vida de Jesús era bastante sencilla, la de Hitler, su vida fue bastante sencilla, ¿verdad?, al inicio. La desaparición del cuerpo de Jesús, también el cuerpo de Hitler nunca apareció. Entonces, Hitler está representando al segundo Adán del lado satánico, era como el Kaiser de Alemania que representaba al primer Adán del lado satánico. Viene la segunda etapa, que es en crecimiento, que está representando al segundo Adán en el lado satánico, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús representa al segundo Adán del lado de Dios. ¿Qué seguiría? Entonces, la siguiente etapa
que viene, que es la Tercera Guerra Mundial, entonces va a representar la tercera etapa, que es la segunda venida del Señor del lado de Dios, pero tiene que aparecer, ¿verdad?, también uno del lado satánico. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. La Tercera Guerra Mundial. ¿Es inevitable la Tercera Guerra Mundial? Es una pregunta. ¿Es inevitable la Tercera Guerra Mundial? En la consumación de la historia humana, el estado celestial y el estado satánico deben llegar a dominar el mundo a sus respectivas maneras. Así pues, los dos mundos, la democracia y el comunismo, convivirán juntos para la separación y unificación final de estos dos mundos. Son necesarias guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron las guerras para dividir el mundo de la democracia y el comunismo. Así pues, debe venir a continuación la guerra para la unificación de estos dos mundos separados. Esta es en verdad la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial tendrá lugar inevitablemente. Sin embargo, existen dos maneras de librar esta guerra. En primer lugar está el camino a la subyugación y unificación del lado satánico por las armas. Sin embargo, el mundo ideal que surgirá después de la crucifixión, siendo el mundo ideal en el que toda la humanidad vivirá feliz, no se realizará nunca subyugando al enemigo, solamente externamente por el uso de las armas. Por consiguiente, deben ser subyugados después internamente y deben llegar a alegrarse verdaderamente en el fondo de sus corazones. Para esto debe haber una ideología absolutamente perfecta que sea capaz de satisfacer el deseo de la naturaleza original del ser humano. Luego, la segunda manera de librar esta guerra es subyugando y unificando el mundo satánico directamente por medio de una lucha enteramente interior, mediante la ideología sin necesidad de ninguna lucha exterior por las armas. Los seres humanos son seres racionales. Por esta razón, el mundo de unidad perfecta se realizará solamente cuando los seres humanos sean subyugados y unidos por la razón. La cuestión referente a qué tipo de guerra llevará a la realización de un solo mundo está determinada según el éxito o el fracaso del ser humano en cumplir su propia parte de responsabilidad. Resumen providencial de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial va a ser aquella en la que Dios proyecta restaurar como última medida desde el comienzo a la providencia de la restauración el mundo ideal, haciendo que el mundo democrático subyugue al mundo comunista. Por medio de la Tercera Guerra Mundial se debe constituir el fundamento democrático en el nivel de perfección, estableciendo la perfecta concepción de la vida tipo Abel, conforme a la nueva verdad, y sobre este fundamento se debe conducir a toda la humanidad hacia un mundo único. La Tercera Guerra Mundial es la guerra final en la que el lado celestial debe restaurar horizontalmente por indemnización en la consumación de la historia todo lo que estuvo obligado a entregar a Satanás después de haber tratado de cumplir la voluntad celestial durante las 3 etapas de prolongación en el curso histórico de la providencia y la restauración. Causas de la Tercera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Sin embargo, independientemente del tipo de batalla que se vaya a librar, habrá indudablemente una guerra mundial más. ¿Cuál sería la causa interna de la Tercera Guerra Mundial? En primer lugar, establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de perfección para restaurar las 3 grandes bendiciones de Dios para el ser humano. Stalin fue el personaje que seguía el modelo del Señor de la segunda llegada en el lado satánico. Por eso Stalin, como personaje que cumplió el modelo del perfeccionamiento de su individualidad en el lado satánico, llevó a cabo el modelo de la multiplicación de hijos, abogando por los esfuerzos combinados de los labradores, pescadores y obreros en oposición al mundo democrático. También realizó el modelo del dominio de todas las cosas, estableciendo la política del bolchevismo mundial, cumpliendo así el modelo de las 3 grandes bendiciones. En segundo lugar, la Tercera Guerra Mundial tendrá lugar con el fin de hacer que los seres humanos del lado celestial superen mundialmente la tercera tentación de Satanás a Jesús. Por lo tanto, centrados en la tentación que sufrió Jesús, el lado celestial debe establecer la condición de indemnización para restaurar mundialmente la tercera bendición de Dios, logrando la victoria en la Tercera Guerra Mundial. Esto es porque así como Jesús estableció el fundamento de restaurar el dominio sobre todas las cosas superando la tercera tentación en el desierto, el lado celestial debe restaurar la dominación del ser humano
sobre todo el mundo de la creación, logrando la victoria en la Tercera Guerra Mundial. En tercer lugar, la Tercera Guerra Mundial debe tener lugar con el fin de establecer el fundamento a nivel de perfección para la restauración de la soberanía celestial. Esto es porque el lado celestial debe realizar el mundo ideal bajo el principio macrocósmico, destruyendo el mundo comunista y haciendo que toda la soberanía vuelva a Dios a través de la victoria de la Tercera Guerra Mundial. Los resultados de la Tercera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Dios piensa restaurar por indemnización la totalidad del curso providencial, que ha sido prolongado en 3 etapas, logrando la victoria en las 3 guerras mundiales que son las obras finales de la providencia de la restauración. La providencia de la restauración se realizará cuando todos los seres humanos caídos restauren y hereden el linaje de Dios, restaurando su corazón y sentimiento hacia Dios por medio de sus palabras de vida y recibiendo la salvación espiritual y física. La victoria del lado celestial en estas 3 guerras mundiales posibilitará finalmente la realización del mundo ideal proyectado originalmente en la creación, que Dios ha tratado de realizar durante un periodo tan largo de historia desde la caída del ser humano, restaurando completamente por indemnización todos los fundamentos para la providencia de la restauración. Ok, entonces vamos a hacer un resumen de la Tercera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces vemos, la pregunta ¿es inevitable la Tercera Guerra Mundial? Sí, es inevitable, solamente que hay 2 maneras de que esta guerra ocurra, ¿verdad? Esta guerra puede ser a través de las armas o puede ser una guerra entre ideas, que sería como la forma pacífica de librar una guerra, ¿verdad? Pero bueno, no sé si hay una manera pacífica de librar una guerra, digo yo, sin armas, ¿verdad? De fuego, o bueno, como hacían las guerras tradicionalmente. Esta guerra se tiene que dar, ¿verdad?, para que el lado de Dios, o sea, el mundo unificado realmente se logre, pero en la etapa ya final, digamos, en la etapa de perfección. Okay. Entonces, aquí, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se dio fue que el lado de Dios pudo ir al lado de Satanás a través de la Segunda Guerra Mundial. Eso mantuvo, digamos, una victoria en la etapa de crecimiento, pero tiene que darse ahora una victoria a nivel de perfeccionamiento. Vemos entonces que el mundo democrático aquí tendría que subyugar al mundo comunista. Y como dije, de 2 maneras, ¿verdad? Una a través de las armas, otra a través de las ideas. Con el fin de construir un mundo ideal, también para establecer el fundamento en la etapa de perfección para la democracia, porque es precisamente la democracia la plataforma ideal para distribuir el evangelio, ¿verdad?, o la palabra de Dios alrededor del mundo. Y lo otro es llevar a toda la humanidad a un mundo unificado, ¿de acuerdo? Las causas de la Tercera Guerra Mundial, según la providencia de la restauración, es la condición de minimización para restaurar las 3 grandes bendiciones de Dios en la etapa de perfección. Vemos que del lado satánico aparece, ¿verdad?, una persona en la posición del señor de la segunda llegada, que es Stalin, y Stalin lo que hace es utilizar, ¿verdad?, la clase obrera, los artesanos y todo eso para oponerse al desarrollo de la democracia. Pero la Tercera Guerra Mundial precisamente es para vencer ese tipo de ideologías y poderse perfeccionar el mundo del lado de Dios. También está la superación de la tercera tentación de Jesús. Recordemos que la tercera tentación de Jesús era que Satanás le quería entregar todos los reinos, ¿verdad?, si él se postraba y lo oraba. Entonces aquí lo que está recuperándose es el dominio del ser humano sobre toda la creación, pero centrado en Dios. ¿De acuerdo? Okay. Y el tercer punto es el fundamento en la etapa de perfección para restaurar la soberanía divina, ¿verdad?, que eso ya lo hemos explicado con el desarrollo de la democracia. ¿Cuáles serían los resultados entonces de la Tercera Guerra Mundial según la providencia de la restauración? Entonces, primero restaura toda la providencia prolongada hasta la tercera etapa, ¿de acuerdo? O sea, se restauran todas las 3 etapas como en la ofrenda de Abraham, okay, ¿verdad? La segunda, la restauración completa a través de las palabras de Dios, entonces te da la salvación física y espiritual, y el linaje de Dios se estableció en la tierra. Y el tercer resultado es que se establece el mundo ideal divino, ¿verdad?, que es el reino de los cielos en la tierra, que es la meta de la creación
de Dios hasta ahora y hasta siempre. No sé si tienes alguna pregunta o reflexión, era sobre esta parte. Que es interesante cómo Dios ha trabajado a través de esas cosas tan catastróficas también, ¿verdad? Bueno, desde mi punto de vista, las guerras, o sea, es algo muy malo, pero cómo ha sacado ventaja de esto. De hecho, vamos a verlo así, o sea, no es que a Dios le guste la lucha ni el conflicto, ¿verdad? Eso no está dentro del plan original de Dios. Lo que pasa que hemos ya explicado que cuando una sociedad se corrompe, ¿verdad? Cuando el ser humano se corrompe, entonces viene una división y un periodo de luchas, precisamente para poder despertar la mente original del ser humano. No sé si en algún momento había puesto el ejemplo, es como que en una familia, vamos a decirlo así, exista un problema de agresión contra el adulto mayor. Vamos a decir que una familia de 7 personas. Entonces tienen a sus padres ya mayores y adultos, y de esas 7 personas, 6 son agresores contra sus padres, ¿de acuerdo? Y todos están de acuerdo y todos se ponen de acuerdo para expropiarlos y, no sé, mandarlos a un asilo de ancianos, descuidarlos, bueno, ese tipo de cosas. Pero existe uno de esos hijos que vive no sé, en otro país, que no está enterado de la situación de la que está haciendo sus hermanos. Regresa al país, se cuenta con esa situación, ¿verdad? Donde todos parecen estar de acuerdo en expropiar a sus padres y quedarse con el dinero, ¿verdad? O con descuidarlos. Y este hijo empieza a protestar, ¿verdad? Él empieza a protestar y empieza a decir que esa situación no puede ser. Entonces él va lógicamente a entrar en conflicto con los otros 6. ¿Me explico? Sí. Entonces en un grupo de personas, en una sociedad donde todo está corrupto y alguien aparece representando la naturaleza original del ser humano, porque es naturaleza del ser humano originalmente creada por Dios respetar a sus padres, pero todos los demás están de acuerdo ¿verdad? En que no importa, incluso hasta agredirlos, descuidarlos, expropiarlos, pero dice que no, y empieza a buscar leyes que protegen al adulto mayor para defender a sus padres en contra de sus hermanos. Eso va a crear conflicto, va a crear lucha. ¿Se entiende? Pero esa lucha es necesaria para proteger, ¿verdad?, a sus padres, para establecer un principio de protección al adulto mayor y a sus padres, o sea, para concretarlo. Eso es igual, así es la historia humana, o sea, cuando se corrompe toda una sociedad va a haber luchas, va a haber división, precisamente por el despertar de la mente original de los mismos seres humanos. Algunos más rápidos que otros, y entonces van a entrar en lucha con los demás. Y ahí es donde se empieza la división, y es donde empieza, ¿verdad?, la visión del mundo en 2 concepciones que al final se desarrollan como tipo Caín, tipo Abel, entre la democracia y el comunismo, pero es precisamente por la corrupción que ha habido en el pasado, ¿verdad?, con las monarquías absolutas. Entonces tienen que desarrollarse concepciones que destruyan estas monarquías o el poder absolutista, ¿verdad?, incluso en la etapa final totalitarismo, que pueda liberar al ser humano, ¿verdad?, tener derechos individuales, la libertad, la igualdad, para que pueda relacionarse libremente con Dios. Para nadie es un secreto que en países comunistas, ¿verdad?, pensar en Dios siquiera hasta es un delito. Entonces por eso es que se dan estas luchas, y por eso las guerras. Sí. Las guerras se tuvieron que dar. ¿Por qué? Porque el lado satánico golpea al lado de Dios, entonces ahora tiene que restaurarse. Pero es el proceso de la restauración, no es que a Dios le gustan las luchas, ¿de acuerdo? Es el mismo ser humano que concluyó esto, y como dice usted, Dios saca resultado de ese periodo de luchas. Okay. Dios no interviene en la porción de responsabilidad humana, Dios solo puede intervenir, vamos a decirlo así, tomar los resultados. Eso es lo que el ser humano tenemos que aprender. Dios puede inspirar, aconsejar, darnos palabra, pero no interviene en las acciones humanas. Él solamente en la etapa final de un periodo de la providencia y la restauración, que va a tomar Dios para restaurar al ser humano, los resultados que se hayan obtenido en ese periodo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a ver entonces, iniciamos el último capítulo, que es la segunda llegada del Señor. O sea, como ya se restauraron todas las condiciones del lado de Dios para que el Mesías regrese, ¿cómo es la segunda llegada del Señor? Okay. La segunda llegada
Jesús habló claramente acerca de la segunda llegada, Mateo 16, 27, pero dijo que nadie sabía de aquel día ni de aquella hora, ni siquiera los ángeles del cielo, Mateo 24, 36. Por esto, hasta el presente se ha considerado imprudente tratar sobre cuándo, dónde y cómo vendrá el Señor. Examinando las palabras de Jesús, solo el Padre lo sabe, Mateo 24:36, y el versículo: no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, en Amós 3:7. Podemos comprender que Dios conoce el día y la hora, y hará conocer seguramente a sus profetas todos los secretos concernientes a la segunda llegada del Señor antes de realizarla. Por ello Jesús dijo que el Señor vendría como un ladrón, Apocalipsis 3:3, mientras que en otra ocasión dijo que para aquellos que estén en la luz, el Señor no vendría como un ladrón, Primera de Tesalonicenses 5:4. Entonces vamos a hablar de la segunda llegada. Generalmente cuando a alguien se le pregunta sobre la segunda llegada del Señor, el retorno de Cristo, sobre todo los cristianos van a decir, nadie sabe. Solo el Padre lo sabe, ¿verdad? Sí. Como dice Mateo 24:36, nadie sabe sobre el día. Ahora, en Amós 3:7 hay un versículo que aparece ahí, dice, Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas. O sea, no hace nada el Señor sin revelar sus secretos a los siervos los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que van a haber profecías que van a llegar a los creyentes fervorosos que estén en la luz, ¿verdad? O sea, que estén esperando al Señor. Ahora vamos a analizar por qué es esto posible, ¿verdad? Leíamos en Apocalipsis 3:3 que Jesús dijo que el Señor vendría como un ladrón. ¿Pero qué significa venir como un ladrón, verdad? Venir en secreto, o sea, nadie sabe, ¿verdad? Eso concuerda con Mateo 24:36 también. Pero en 1 Tesalonicenses 5:4 aparece un versículo donde dice que aquellos que estén velando, que aquellos que estén atentos, ellos sí van a saber las señales, ¿de acuerdo? Del retorno de Cristo. Okay. Es evidente que en la segunda llegada del Señor, Dios hablará a quienes tengan oídos para oír y ojos para ver, de manera que puedan ser iluminados por los creyentes sobre lo que ha de tener lugar, pues Él prometió que Él en los últimos días derramaría su espíritu. Hechos 2:17. Ahí hay, ¿verdad?, ese derramamiento de su espíritu en Hechos 2:17, lo que está diciendo es que va a haber grandes revelaciones, ¿verdad? Para muchas personas. ¿Cuándo volverá Cristo? Llamamos al tiempo de la segunda llegada del Señor los últimos días, ya que hemos aclarado la consumación de la historia humana de la parte 1 que actualmente estamos en los últimos días. Por ello sabemos que ahora estamos realmente en el tiempo en el que Cristo tiene que venir de nuevo. Vemos en la historia de la providencia de la restauración que Jesús vino después de los 2000 años de la era providencial de la restauración por indemnización. Desde el punto de vista del principio de la restauración por indemnización, podemos comprender que el Señor vendrá hacia final de los 2000 años de la era providencial de la prolongación de la restauración por indemnización, la era del Nuevo Testamento, que restaura por indemnización el periodo previo como identidad de tiempo sustancial. Podemos comprender que el periodo de la segunda llegada comenzó exactamente después de la Primera Guerra Mundial. Sección 2. ¿Cómo volverá Cristo? Punto de vista bíblico. Dios ha revelado siempre los asuntos importantes de su voluntad en parábolas y símbolos para que al tratar de descubrir lo que ocurriría en el futuro, cualquier persona pudiese comprender las exigencias de la era de la providencia de Dios conforme a su grado de intelecto y su espiritualidad. Juan 16:25. La cuestión más importante de todas es el punto de vista desde el cual se interpreta la Biblia. Ok, vamos a ver primero, la pregunta es ¿cuándo volverá Cristo? Entonces, bueno, ya estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Esta diapositiva está un poquito atrasada. El segundo punto es que al final de los 2000 años de la era del Nuevo Testamento vino Jesucristo. Sí. En el estudio de los paralelos de la historia, o sea, toda aquella comparación de tiempo que hicimos de cada periodo,
¿de acuerdo? Jesús venía después del periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Al final de la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1918, se da el periodo en que se inició la segunda llegada. O sea, ahí concluyen los 400 años de preparación de acuerdo al tiempo que se analizó desde Adán hasta Jesucristo, ¿verdad? O de Abraham hasta Jesucristo, los 2000 años de historia. Sí. O sea, concluyen y cierran exactamente igual. Entonces, es al final de la Segunda Guerra Mundial donde están dadas todas las condiciones para que Cristo regrese. ¿Okay? Entonces, estábamos en el cómo volver a Cristo, ¿de acuerdo? Dice, del mismo modo, bueno, estamos analizando el punto de vista bíblico. O sea, ¿qué dice la Biblia con respecto al regreso de Cristo? Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí el punto de vista bíblico. O sea, hay asuntos, ¿verdad?, que van que con respecto a la providencia divina, que están escritos en la Biblia en parábolas y símbolos. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos que considerar las exigencias del tiempo providencial. O sea, ¿qué quiere decir? Todo ese análisis que hemos hecho de los tiempos providenciales. Okay. Entonces, hay dos maneras de interpretar, o más bien de leer la Biblia. Una es que la asumamos literalmente como dicen los pasajes bíblicos, ¿verdad? Y otra es aceptando que la Biblia está escrita en parábolas y símbolos, como ya ha sido demostrado en otros, ¿verdad?, en otros momentos. ¿Okay? Sí. Entonces dice, del mismo modo, ya que hemos considerado hasta el presente a la Biblia bajo el punto de vista de que el Señor debe venir sobre las nubes, interpretándola literalmente, la Biblia ha parecido apoyar solo esta creencia. Sin embargo, ya que es absolutamente incomprensible al intelecto del ser humano moderno que el Señor venga sobre las nubes, nos es necesario considerar la Biblia detenidamente por segunda vez bajo un punto de vista diferente, con el fin de comprender el verdadero significado de lo que se dice literalmente. Entonces, hay dos maneras de verlo, ¿verdad? Uno es literal y otro es simbólico. ¿De acuerdo? Sí. Entonces nosotros podemos decir, bueno, leamos literalmente la Biblia, peguémonos a eso. O también podríamos considerar el desarrollo de la inteligencia humana, que ya no es capaz los seres humanos modernos de creer que va a venir Cristo sobre las nubes, y entonces volvamos a leer la Biblia a ver cuál de los dos, ¿verdad?, más coherente. ¿Okay? Sí. Del mismo modo, aunque muchos cristianos hasta el presente han creído que Jesús vendría sobre las nubes, no hay razón para negar la posibilidad de que el Señor de la segunda llegada nazca en la carne sobre la tierra. Del mismo modo como nos lo ha enseñado la realización de la segunda llegada de Elías mediante el nacimiento de Juan Bautista. O sea, recordemos cuando analizamos la llegada de Elías a través de Juan Bautista. La gente lo esperaba ¿en dónde? Esperaba que Elías, ¿verdad?, descendiera sobre el carro fuego, ¿verdad?, que había subido al cielo. Así lo esperaban los judíos. De hecho, hace un par de días estaba en mi casa con mi esposo, analizábamos un documental interesantísimo, que incluso en algún momento podríamos ver, ¿verdad?, que tiene que ver con una entrevista que un cristiano le hace a un rabí, ¿verdad?, en Israel, y le pregunta él quiere una respuesta sincera sobre Jesús. Y entonces una de las preguntas que le hace es que si él cree que Jesús era el Salvador. Entonces él le dice que jamás, ¿verdad? Y uno de los argumentos que utiliza él es que en la Biblia se dice, en el libro de Malaquías, que antes de que venga Jesús, antes de que venga el Salvador, que ellos todavía esperan, tiene que regresar Elías. Y que Elías viene a recuperar la relación armoniosa entre padres e hijos y a preparar, ¿verdad?, el camino. Y entonces él decía, no es posible que Jesús sea el Mesías entonces, ¿verdad? Porque no había venido Elías. Sí. Entonces está claro de que ellos esperaban el retorno de Elías tal y como se había ido al cielo. Porque así lo dice la Torá. Se fue en un carro fuego, ¿cierto? Segunda Reyes 2:11 dice, fue un carro fuego. Entonces, ¿cómo lo esperaban? Exactamente de la misma manera. Pero de repente,
Juan Bautista aparece en la tierra y Jesús dice que Juan Bautista es Elías. ¿Ok? Entonces, el retorno de Elías se da a través de Juan el Bautista. Entonces, si ya hubo una segunda llegada de esa manera, ¿qué nos impide pensar que la segunda llegada del Señor se puede realizar de la misma manera? Sí. Eso suena más lógico al ser humano moderno, porque entonces podemos explicar que es un retorno, ¿verdad?, en una persona que nace en la tierra tal y como Juan Bautista nació en la tierra. ¿Ok? La segunda llegada del Señor se realizará por su nacimiento en la tierra. Leemos en la Biblia, en Lucas 17:25, que Jesús, anticipando lo que iba a hacer en la segunda llegada del Señor, dijo: pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Jesús, que conocía la situación en la que se hallaba, previó que si en la segunda llegada del Señor nace como un hombre y aparece como un ladrón a los cristianos, quienes estarían esperando al Mesías mirando solamente al cielo, de igual manera que los judíos, en la llegada de Jesús, el Hijo del Hombre, sería condenado nuevamente como hereje y sufriría muchas dificultades nuevamente por consiguiente. Jesús dijo que el Señor sería rechazado por esta generación. Entonces vemos acá. En Lucas 17:25 dice que el Señor va a tener que sufrir mucho y ser rechazado. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si el Señor viene sobre las nubes, como literalmente se ha creído hasta ahora, Él sería aceptado y honrado. ¿Verdad? ¿Quién ante semejante acontecimiento si no se va a sorprender y va a admirar al ser humano? ¿Verdad? Naturalmente admira las cosas extraordinarias. Pero dice que va a sufrir mucho y va a ser rechazado, o sea, no concuerda. ¿De acuerdo? Para que Él pueda sufrir como un hereje, la única manera que sufra como un hereje es que nazca como nace cualquier ser humano. De igual manera como Jesús nació. Por eso fue que Jesús fue rechazado como un hereje. Si Jesús hubiera venido de una manera extraordinaria, que la gente lo hubiera fácilmente aceptado. Entonces el Señor en su segunda llegada también va a sufrir, va a padecer rechazo. Bien. Leemos en Lucas 18:8 que Jesús dijo: os digo que se les hará justicia pronto. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Entonces, ¿qué dice segunda de Lucas 18:8? Dice: os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Otra vez, si viene sobre las nubes, creo que el más, ¿verdad?, incrédulo podría creer que es el Hijo de Dios, imagínate, ¿verdad? Sí. Solo Dios podría tener tanto poder, de acuerdo a la visión cristiana sobre Dios. Entonces, todos los cristianos tendrían fe. Pero ¿qué dice? Jesús tiene dudas de que realmente vaya a encontrar fe. Entonces, el retorno como un hombre de origen humilde lo va a colocar, ¿verdad?, en una posición de que la gente no tenga fe, como en el tiempo de Jesús no se tuvo fe en Él. ¿Okay? Cuando el Señor apareciese otra vez en la tierra, en la carne, la gente también caería en la incredulidad hasta tal grado que no se hallaría nada semejante a la fe, como en el caso del pueblo judío, porque en la segunda llegada todos los creyentes estarían mirando solamente al cielo, creyendo que Cristo vendría de nuevo sobre las nubes. Leemos en Mateo 7:22 al 23 que Jesús dijo: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. De manera similar al tiempo de la segunda llegada, los santos que tienen fe en el Señor, los santos que tienen fe en que el Señor volverá sobre las nubes, seguramente también rechazarán al Señor nacido en la tierra. Por consiguiente, Jesús dijo que por muy ardiente que haya sido la fe de estos santos, serían rechazados por el Señor como agentes de iniquidad. Entonces lo vemos acá. Mateo 7, 22, 23. Y es una pregunta que me hice siempre. ¿Qué va a hacer que en los últimos días el Señor tenga que rechazar a aquellos que tengan más fe? Porque la gente que declara, ¿verdad?, y que hace muchos milagros en nombre de Jesús, no son gente
cualquiera, ¿verdad? Desde el punto de vista cristiano son grandes líderes, ¿de acuerdo? Pero estas personas de gran fe van a ser rechazados por el Señor. Por eso el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. La única manera que esto ocurra, ¿verdad?, de que pierdan la fe, es que Cristo nazca en la carne, o sea, como un hombre normal. Sí. Entonces, hasta los creyentes más devotos no van a creer y van a pecar contra Él. De la misma manera como estaban esperando los judíos a Jesús de una manera extraordinaria, ¿verdad?, con Elías regresando de las nubes, los cristianos también van a esperar al Señor en las nubes, y cuando Él nazca en la tierra y proclame su misión mesiánica, no le van a creer y más bien van a actuar en contra de Él. Ok, leemos en Mateo 7, 22 al 23 que Jesús... No, ya eso lo leímos. El reino de Dios viene sin dejarse sentir. Eso lo leemos en Lucas 17, 20. Al tiempo de la segunda llegada, el reino de Dios vendrá con el nacimiento del Señor de la segunda llegada en la tierra. Pero los cristianos que crean que vendrá sobre las nubes no creerán en el Señor, que tiene que volver en la carne sobre la tierra, y de este modo no podrán ver el reino. Entonces, ¿qué dice? Lucas 17:20, que el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Imagínese que regresa el Señor sobre las nubes. ¿Qué cree usted? ¿Se va a hacer sentir, sí o no? Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Este pasaje bíblico solo se cumpliría si el Señor nace en la carne, sin dejarse sentir, ¿verdad? Y los cristianos no podrán verlo, no podrán sentirlo, porque están esperando a que venga sobre las nubes. Lucas 17:21, el reino de Dios ya está entre vosotros. De la misma forma, en la segunda llegada, el Señor nacerá en la tierra. Por ello, centrados aquellos que primero lo reconozcan y lo sirvan, el reino de los cielos se realizará en primer lugar en sus corazones. Y cuando estos individuos crezcan en número, formando sociedades, naciones, el reino de Dios se manifestará gradualmente como un mundo con signos visibles. Lucas 17:22. Desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Lucas 17:22. Al tiempo de la segunda llegada, el día del Hijo del Hombre vendrá con su nacimiento en la tierra, pero los cristianos que creen que el Señor volverá sobre las nubes no creerán en Él y no le seguirán como el Mesías, aunque puedan ver al Señor. Por consiguiente, puede ser que aunque el día del Hijo del Hombre ya haya llegado, no puedan reconocer este día como el día. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si realmente vendrá sobre las nubes, pues ellos sí le podrían hasta reconocer, pero no lo van a creer. Entonces ni siquiera lo van a percibir. Lucas 17:23. Y os dirán, velo aquí, velo allá. No vayáis ni corráis detrás. Como ya hemos visto en la resurrección, los creyentes de los últimos días, cuyo nivel espiritual haya llegado a un cierto punto, pueden recibir una revelación que les diga, tú eres el Señor. Pero si no conocen la razón por la cual se recibe una revelación semejante, cada uno podría creerse que es el Señor de la segunda llegada, convirtiéndose así en un anticristo antes de la llegada del Señor. Lucas 17:24. Como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Al tiempo de la segunda llegada, la noticia de la venida de Cristo será transmitida de oriente a occidente con tanta rapidez como un relámpago, porque en ese tiempo los medios de transporte y comunicaciones estarán altamente desarrollados. Ya hemos estudiado anteriormente el versículo Lucas 17:25. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Cristo volverá en la carne sobre la tierra y llamará a la gente para que entren en el arca de la verdad. Sin embargo, los creyentes que estén mirando solo a los cielos para ver venir al Señor sobre las nubes, no escucharán sus palabras provenientes de la tierra. Lo rechazarán como un hereje y caerán todos en la posición de haber fallado en servir a la voluntad de la providencia de Dios, del mismo modo como falló la gente en los días de Noé.
Lucas 17:33. Quien intente guardar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Ya que Cristo vendrá de nuevo, naciendo en la carne sobre la tierra, parecerá un hereje para los santos que crean en su vuelta sobre las nubes. Por lo tanto, cualquiera que crea en Él y lo siga tendrá que arriesgar su vida. Cuando alguien esté dispuesto a creer en Él y a seguirlo con tal resolución, el Señor preservará su vida. Pero aquellos que lo rechacen como un hereje cuando las circunstancias sean desfavorables, volviéndole las espaldas en busca de la vida mundana, caerán en la oscuridad de la muerte. Donde esté el cuerpo, allí se congregarán los buitres. Lucas 17:37. Esto quiere decir que el Señor aparecerá entre los creyentes fervientes. Como ya vimos en la resurrección, al tiempo de la segunda llegada del Señor, muchos creyentes fervientes se reunirán en un lugar por la cooperación de muchos seres humanos espirituales. Este será el lugar de vida donde aparecerá el Señor. Como se ha expuesto detalladamente en los principios de la creación, Dios creó el mundo invisible y el visible, y creó al ser humano con espíritu y cuerpo con el fin de que dominase dos mundos de acuerdo a sus palabras de bendición. No obstante, debido a la caída de Adán, hasta el presente no ha habido ni un solo ser humano que, llegando a ser perfecto espiritual y físicamente en la tierra, haya podido lograr la armonía entre el mundo invisible y el visible, dominando a ambos. Por consiguiente, el Señor, que debe venir como un ser sustancial perfecto que cumpla este modelo, no volverá en cuerpo espiritual solamente. Como en la llegada de Jesús, el Señor debe venir como un hombre perfecto espiritual y físicamente, logrando que toda la humanidad forme un solo cuerpo con Él, injertándola a Él espiritual y físicamente. Debe conseguir que todos los seres humanos sean perfectos espiritual y físicamente, haciéndoles así capaces de dominar a ambos mundos, el invisible y el visible. Para restaurar el reino de Dios en la tierra, Jesús debería haber llegado a ser el Padre verdadero de la humanidad restaurada y el Rey del reino sobre la tierra. Isaías 9:6, Lucas 1:31-33. No obstante, no pudo cumplir esta voluntad debido a la incredulidad del pueblo. Murió en la cruz prometiendo que el Señor volvería más tarde y que la cumpliría con toda seguridad. En la segunda llegada del Señor debe realizar el reino de Dios sobre la tierra como se pensaba hacer en la llegada de Jesús, y debe llegar a ser el Padre verdadero de la humanidad y también Rey. Naturalmente, en la segunda llegada del Señor debe nacer también en la carne sobre la tierra, como en la primera llegada. Además, la redención del pecado del ser humano solo es posible durante la vida del ser humano en la tierra. Con el fin de llevar a cabo el propósito de la redención, Jesús tenía que venir como un ser humano. Basándonos en la prueba de que todo lo que hemos tratado hasta aquí, podemos admitir sin lugar a dudas que la segunda llegada del Señor se realizará por su nacimiento en la carne sobre la tierra. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios creó a los seres humanos con espíritu y cuerpo. Sí. Entonces, el mundo ideal tiene que establecerse tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Si el reino de los cielos, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Entonces, la segunda llegada del Señor, precisamente, convirtiéndose ellos en los padres verdaderos, tiene que unir a la humanidad también en espíritu y cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, la humanidad restaurada físicamente y espiritualmente va a formar el reino de los cielos, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Para que esto pueda ocurrir, la única manera es que Cristo nazca en la tierra. De otra manera no se va a lograr. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿cómo va a volver Cristo? Naciendo en la tierra. ¿Ok? ¿Qué significan los pasajes bíblicos que dicen que Cristo vendrá sobre las nubes? Es importante aclarar, ¿verdad?, ahora qué significan esos pasajes bíblicos. Sí. Para saber esto debemos comprender primeramente el significado de la palabra nubes. Leemos en Apocalipsis 1:7. Mirad, viene acompañado de nubes. Todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén.
Si Jesús, que está en el mundo espiritual, volviera en cuerpo espiritual tal como está ahora, solo lo verían aquellos cuyos ojos espirituales estén abiertos. Entonces, nunca sucedería que todo ojo volverá a ver a Cristo. Por lo tanto, podemos comprender que la Biblia dice que todo ojo verá al Señor en su venida debido a que vendrá en la carne. Esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque mucha gente dice que es que Cristo va a volver espiritualmente, ¿de acuerdo? Pero entonces no se cumpliría que toda la gente lo vería, que solamente aquellos que tienen ojos espirituales abiertos lo verían. Debemos interpretar los que le traspasaron como una parábola, considerándola como una referencia a aquellos que, creyendo que Cristo ha de volver sobre las nubes, no le harán caso y lo perseguirán cuando vuelva de forma inesperada por su nacimiento físico en la tierra. Si los que le traspasaron debe ser interpretado como una parábola, no habría razón para no interpretar la palabra nubes del mismo pasaje también como una parábola. Las nubes simbolizan a los creyentes fervientes, cuyas mentes están siempre en el cielo y no en la tierra, completamente renacidos de la raza caída de los seres humanos. Además, nube se usaba a menudo, ya que en la Biblia o en los clásicos, como una palabra que representa una muchedumbre. La columna de nube que conducía a los israelitas durante el día en el curso de Moisés representaba a Jesús, quien tenía que venir más tarde como líder de esta nación. La columna de fuego de la noche representaba al Espíritu Santo, que como objeto de Jesús tenía que conducir a los israelitas con el fuego de la inspiración. Por todo lo anterior, sabemos que la llegada de Cristo sobre las nubes significa que aparecerá como líder de los cristianos, el segundo Israel en medio de un grupo de santos renacidos. O sea, ¿qué significa entonces la palabra nubes? ¿De acuerdo a lo que hemos leído? Los testigos, los santos que van a venir junto con Él. Los santos que van a venir junto con Él, exactamente. Ok, ¿por qué dijo Jesús que el Señor vendría sobre las nubes? Hay dos razones por las que Jesús predijo que el Señor vendría sobre las nubes. En primer lugar, fue para evitar los engaños de los anticristos. En segundo lugar, fue para alentar a los santos que estaban siguiendo el difícil camino de fe en aquel tiempo. Conforme a estas palabras de Jesús, algunos de sus discípulos estaban esperando ansiosamente la segunda llegada, pensando que podría tener lugar durante la vida de Juan. En otra ocasión Jesús dijo: yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 16:28, lo cual hizo pensar a sus discípulos que podrían ver posiblemente la vuelta del Señor en vida. De este modo, Jesús habló como si el Señor fuera a venir muy pronto. Esto alentaba a sus discípulos, tanto que incluso bajo la opresión del Imperio Romano y la persecución del judaísmo, estaban todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:1-4, y entonces pudieron fundar la primitiva iglesia cristiana, todo por la ardiente esperanza en la segunda llegada que ellos pensaban que era inminente. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta hasta acá. Pienso que ha estado aclarando bastante, ¿verdad?, sobre la llegada de Jesús, por lo menos el concepto que tenía de que iba a venir en las nubes, ¿verdad?, porque así se lee en la Biblia. Entonces yo pienso que al igual que yo, muchas personas tienen este pensamiento por lo mismo, porque nos han acostumbrado a que lo que dice la Biblia es la santa palabra y así va a ser. ¿Y qué te hace pensar ahora diferente, digamos? ¿Qué te hace concluir que sí pueden hacer en la tierra? Porque hay gente que se opone, ¿verdad?, completamente a esto. Con lo que hemos leído, ¿qué te hace pensar que sí es posible que nazca en la tierra? O que la segunda llegada es por el nacimiento en la tierra. Principalmente por, como leíamos, de la mentalidad que tiene uno ahora, ¿verdad? La intelectualidad que uno quiere ahora, o sea, físicamente es como imposible que venga una nube. Y si viene una nube, ¿dónde ha estado, verdad? Entonces es como un poco confuso en ese sentido, ¿verdad?, de que va a venir en una nube. Y me es un poco más creíble creer que van a ser, ¿verdad?, como un hombre igual que Jesús, y que va a venir a dar testimonio, ¿verdad?
a salvar a la humanidad. Me es un poco más creíble. Bueno, a mí me sorprende que te sea tan creíble, porque hay gente que definitivamente no le parece tan creíble. Entonces, yo sí te puedo explicar, digamos, en el sentido de que, así como tú lo asumes, lo ha asumido mucha gente también. Después de estudiar todas las conferencias del principio divino, analizando el plan de la creación, la caída, el proceso de restauración. Entonces, a la gente le es posible aceptar esto sabiendo que hay un plan de Dios, es decir, que hay un plan de Dios desde el inicio de la creación que concluye, ¿verdad?, con la construcción del reino de Dios en la tierra. Y que el ser capaz de llevar al ser humano y construir el reino de Dios en la tierra es, por supuesto, el Mesías, ¿de acuerdo? Que no se logra esto con Jesús y se tiene que lograr en la segunda llegada. Y que el reino de Dios tiene que ser un reino de Dios físico, como dice, Padre Celestial que estás en los cielos, hágase tu voluntad así como el cielo también en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, es muy lógico pensar que sí, que tiene que surgir un ser humano, nacido en la tierra, que pase por todas las etapas de un ser humano normal y establezca las 3 grandes bendiciones de Dios, tal y como Adán tenía que haberlo realizado. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la última pregunta. Verá, ¿dónde volverá Cristo? Ya sabemos que nace en la tierra, ¿dónde nace? ¿De acuerdo? Okay.